Te engañas sin darte cuenta. A mí me quieres bien, pero de amor aún lo quieres a él. No. Él se apoderó de mí por sorpresa, pero no supo o no quiso llegar a mi corazón. Tú has llegado a lo más hondo, a pasos tranquilos y seguros, por el camino del bien. Ahora comprendo que no lo amé, que eres tú mi primer amor. ¿Me crees? El análisis de los discursos, lo que nosotros tenemos que buscar, como decía anteriormente, serían las representaciones colectivas y la estructura grupal que se articula en torno a una problemática. Necesitamos, de cara a construir un conjunto de acción local lo más denso posible, esto es, que aglutine al mayor número de redes sociales con la mayor intensidad posible, lo que tenemos que procurar es ver quiénes son afines, quiénes son contrarios, quiénes son diferentes e incluso quiénes son ajenos. El análisis de los discursos no debe servir simplemente para quedarnos en una abstracción teórica de lo que es el pensamiento de una colectividad en relación a una problemática, sino que nos dé las claves de por qué la gente dice lo que dice cuando dice lo que dice. O dicho de otra manera, nosotros con el análisis del discurso, por un lado, tenemos que saber qué se dice sobre las cosas. En este sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es ver en relación a la problemática, la tenemos que, digamos, segmentar, la tenemos que diseccionar en aquellos bloques temáticos estructurantes de la investigación, conocer los grandes bloques temáticos, en relación a esos grandes bloques temáticos, qué se opina, qué se dice sobre esas cuestiones. Por otro lado, tenemos que saber qué se dice cuando se dice lo que se dice. Por otro lado, tenemos que conocer los procedimientos empleados a la hora de construir esas categorías y tenemos que conocer también el para qué se dice lo que se dice cuando se dice lo que se dice, o dicho de otra manera, nosotros tenemos que conocer, además de qué se dice en relación a una problemática determinada, tenemos que conocer también cuál es el fundamento, la base en la que se sostienen esos decires, por qué se dice esas cosas y no se dicen otras, por qué se sostiene una realidad y no se sostiene otra realidad. En este sentido, el análisis de los discursos nos va a ayudar, como decía anteriormente, a conocer las representaciones colectivas que se estructuran en torno a una idea, a una problemática determinada. ¿Qué queréis de beber? Diga, pueblo. ¿O cerveza o vino? ¿O hay entre medio? ¿No? Cerveza mismo primero. ¿Cuál es primero la de abajo, menos? No, esto le pégame una cervecita que baja mejor la prima. Claro, ya luego el vino con el otro. ¿Qué plete le tengo que dar frigorífico? Da pecha hasta... Esperar, el agua está ahí. Claro, o sea, ha caído el agua abajo. Oye, mira, más puesto cuchara. Sí, yo, aquí hay una para uno. Sí, hay cuchara, toma. Esta para ti. Es que él tiene ya la suya en la mano. Ya, José, te tengo que coger la primera cuchara para terminar el vídeo. Venga, la primera cuchara, ahora tengo una cerveza. Ya que coma ella también aquí. Aquí la cerveza, ahora echamos la primera cuchara. Vamos, una, a la una, a las dos y a las tres, cuchara y pasa atrás. Claro, no, ¿qué hacemos? Ya, bien. ¿Cómo? Análisis desde los discursos. Las herramientas técnicas, que son aquellas herramientas que además de responder al cómo vamos a hacerlo, pueden abrir hacia otras posibilidades, se caracterizan por su posible transversalidad. Con ellas se puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso. No se puede usar de forma separada de los principios del ilusionismo, de los gestos, los sentidos y los imaginarios. Los discursos serían las formas en que los lenguajes, oral, escrito, corporal, gestual y los saberes se manifiestan. Si queremos trabajar socialmente, se hace necesario realizar análisis desde los discursos.
Esto no está muy alejado de lo que hacemos cotidianamente para comprender, vivir el mundo que nos rodea, desmontando qué nos cuentan, quién, cómo, desde, dónde, por qué, para qué y todo aquello que se callan. De esta manera, un discurso sería la facultad racional, emotiva, en que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por consecuencia de sus principios, de su curso. De esta manera nos lo cuenta Ramón Pérez de Ayala en su novela Belarmino y Apolonio. En un árbol, si era laurel, un antiguo veía a Dafne, sentía el contacto invisible de Apolo y empleaba las hojas para guisar y para coronar los púgiles y los poetas. ¿Qué más necesitaba saber? En la edad científica, un solo árbol se multiplica en tantos árboles como ciencia, y ninguno es árbol verdadero. El botánico le pone un mote. El matemático le da ciertas dimensiones en relación con la circunferencia del ecuador. Atiza. El arquitecto lo considera como una viga maestra. El ingeniero naval como un cuaderno o un mástil. El telegrafista como un poste de telégrafos. El economista como un valor cotizable. El ingeniero agrónomo como un orden de cultivo. El médico como una especie terapéutica. El químico como una retorta en cuyo seno se efectúan ciertas reacciones. El biólogo poco menos que una persona. Y así sucesivamente. No queremos sublimar lo que de individual tienen los discursos colectivos, sino a. Desenmascarar lo que de masificación tienen los discursos, tanto colectivos como individuales, o sea, ver cuáles son los peligros que tiene un discurso, en cuanto que llevan dentro de sí un curso, un orden. B. Ver el potencial de construcción que tienen los discursos, aquellas posibilidades de abrir nuevas alternativas. El discurso, la conversación, no sería para nosotros solo un medio para la comunicación, algo que ayuda a dos o más personas a entenderse, como dicen los comunicólogos, ni un medio de producción, algo que ayuda a realizar un trabajo, como apunta Williams, sino una mediación. Las articulaciones entre las diversas formas de comunicación y los movimientos sociales con sus diferentes temporalidades, inmersas en la pluralidad de las culturas populares. De ahí la necesidad de trabajar desde los discursos en cualquier implicación que pretenda abrirse a la participación, transformación, porque estos, como mediaciones, nos cuentan, construyendo, deconstruyendo, las situaciones, los procesos, las prácticas sociales. El gran problema es, ¿qué es lo que hay que analizar a la hora de enfrentarse a un discurso? Lo que se ha hecho, cuando se ha hecho técnicamente bien, es continuar la tradición de Freud y de Marx. Así el investigador, en una actitud de sospecha, no presta atención a lo que se dice, sino a lo que no se dice, a lo que contradice lo que se dice, dando por sabido el curso del discurso, que sería, según estos teóricos, el mismo de la ideología dominante, o sea, aquello que tiene de estructural y con una pirueta asignan al sujeto emisor
el curso socialmente dominante como la coherencia de su discurso, sin analizar qué es lo que tiene el discurso de dis, o sea, de ruptura, de caos, en el que y con el que entrelazar nuevas propuestas. No pretendemos quedarnos en el saber categórico de donde estamos, sino que tenemos que pasar a saber cuáles son las líneas de fuga y cómo pueden trabajar colectivamente. Sino que tenemos que pasar a saber cuáles son las líneas de fuga y cómo se pueden trabajar colectivamente. Para ello, nos vamos a apoyar en una reelaboración propia de lo planteado por Foucault en la arqueología del saber. Así, a la hora de analizar un discurso tendremos que 1. Hacer una lectura previa, intuitiva, con la que enterarnos de las formas y contenidos globales, anotando los enunciados efectivos, agrupando aquellos que se refieren a un solo y un mismo objeto, y situar el discurso en sus contextos lingüístico, situacional e histórico. 2. Hacer una segunda lectura temática. Aquí señalaremos los temas relevantes del discurso, viendo sus apariciones, su dispersión, su persistencia y sus posibilidades estratégicas. 3. Detenernos en las formas en que es emitido el discurso, los principios de autoridad a los que hace referencia, el tipo de léxico y lenguaje utilizado, las metáforas, metonimias, sinécdoques, cómo se encabalcan y encadenan los enunciados de un mismo tema y entre diversos temas, y por último, ver cuáles son las formas de relaciones que apuntan. 4. Para pasar a analizar coherencias, contradicciones, incompatibilidades, orden de aparición y repeticiones. 5. Por último, apuntar las identidades e identificaciones que se desprenden del discurso, para terminar dibujando un campo de posibilidades estratégicas con las que trabajar colectivamente nuevos conjuntos de acción. Gracias por su atención, querida audiencia. ¿Qué van a hacer con todo eso? Pensaba meterlo en una película. ¿Una película? Sí, una película esa que sea como un collage, no se puede meter de todo. Pero tendrá que tener un sentido, ¿no? Ya irá saliendo, tú verás. ¿La dejarán pasar? Sí.